Introducción. Este artículo no trata sobre el control mental llevado a cabo por los medios de manipulación masiva como los periódicos, la televisión, internet, la música o Facebook, ni tampoco sobre la creación de acontecimientos de teatro callejero street tirero, ni sobre el control mental mediante la inducción al consumo de drogas. Este artículo tampoco trata sobre las armas de energía dirigida, Directed Energy Weapons o armas de energía dirigida, que se usan para generar dolores de cabeza y de estómago, para provocar la necesidad de orinar, subir la temperatura del cuerpo de las víctimas, etc. En cambio, este artículo trata sobre la lectura, mind reading, y el control remoto de la mente humana, mind control, por medio de la tecnología electrónica e informática más avanzada existente actualmente. Es decir, que estamos hablando de la lectura del pensamiento a través del uso de receptores electrónicos inalámbricos que captan las señales cerebrales, y también del procesamiento de estas señales por medio de ordenadores. Además trata sobre la activación de funciones cerebrales por medio de transmisores electrónicos inalámbricos controlados por ordenador. La tecnología avanzada que permite la lectura y el control mental está llegando a sus últimas fases. En las últimas décadas se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva para descifrar lo que ocurre dentro de nuestras cabezas e intentar hacer funcionar el cerebro con estímulos procedentes del exterior. A estas tecnologías yo las denomino 1. Lectura mental electrónica remota, a distancia, Remote Electronic Mind Reading. Nombre en clave, R.E.M.R. 2. Control mental electrónico remoto, a distancia, Remote Electronic Mind Control. Nombre en clave, R.E.M.R. La tecnología utilizada está mucho más avanzada de lo que muchos de nosotros podamos imaginar o estemos dispuestos a creer o aceptar. Es terrorífico llegar a la conclusión de que la propia mente de uno ya no pertenece al ámbito de lo privado, y de que otras personas pueden conocer nuestros códigos PIN sin que nosotros lo sepamos, nuestras claves, nuestras ideas más innovadoras, lo que pensamos de los demás o sobre el sexo, etc. Y también sin que lo sepamos, pueden accionar nuestro cerebro para hacer que tengamos comportamientos que no son los que acostumbramos. Quienes están promoviendo este tipo de tecnología, experimentando con ella y utilizándola son los servicios secretos de nuestros países, militares incluidos. Utilizan para sus experimentos a personas escogidas casi al azar, y usan esta tecnología para eliminar a activistas, a denunciantes, a políticos o a otras personas que no les caigan bien. Todo esto va contra la ley. La lectura y el control de la mente son horribles violaciones de los derechos humanos. Muchas personas son escogidas prácticamente al azar, niños incluidos, ellos son hostigados y asesinados mental o incluso físicamente, con el fin de impedir que la verdad llegue a oídos de personas como usted y como yo. Divulgan una gran cantidad de desinformación, y las personas que tienen conocimiento de la existencia de estas actividades son hostigadas implacablemente y a menudo son declaradas oficialmente como esquizofrénicos paranoides. Como yo soy un objetivo fortuito de estos ataques y también soy un superviviente, a continuación haré un resumen de la situación actual en la que se encuentra esta tecnología a partir de mi experiencia personal y de mis observaciones. El cerebro humano, un transmisor y receptor bioelectromagnético. Nuestro cuerpo transmite continuamente energía y esto incluye a nuestro cerebro. Cuando estamos pensando existe gran actividad energética en él, y esta actividad genera unas señales que pueden ser captadas por receptores sensibles que funcionan de manera parecida a como lo hace un receptor de radio o un teléfono móvil. El intento de recibir las señales del cerebro se puede denominar sintonización cerebral. Si a usted le cuesta creer que estos aparatos se pueden utilizar a distancia, piense en los viajes espaciales al planeta Marte, en los que unos receptores sensibles instalados en la Tierra son capaces de recibir señales procedentes de una nave espacial situada a 60 millones de kilómetros y viceversa. La cartografía cerebral es una ciencia que tiene por objeto la identificación de áreas funcionales en el cerebro humano.
Por ejemplo, cuando uno mueve la pierna derecha, cierta región cerebral específica presenta mucha actividad, y cuando uno piensa en el sexo, se activa otra zona específica del cerebro. Esta actividad cerebral puede ser monitorizada y registrada para su posterior análisis por ordenador. Una vez que la región cerebral ha sido identificada y que su actividad ha sido analizada, se puede intentar estimular dicha región utilizando las señales registradas previamente. El siguiente paso es la creación de un conjunto particular de señales, por ejemplo para hacer que una pierna se levante, o para introducir por la fuerza un pensamiento en el cerebro. De esta manera estamos activando funciones cerebrales utilizando aparatos externos, es decir, que estamos controlando la mente humana. Esto no es ciencia ficción, en la actualidad, muchas de estas cosas ya son posibles. Numerosas personas discapacitadas se podrían beneficiar de esta maravillosa tecnología, pero desgraciadamente esta tecnología también se utiliza para lo peor, para robar, para torturar, para asesinar y para inhabilitar. Lectura mental electrónica remota, a distancia. La lectura mental electrónica remota, a distancia, consiste en la captación de los pensamientos del cerebro por medio de receptores electrónicos muy sensibles, parecidos a los receptores de radio, y en la descodificación de estas señales a través de programas informáticos para averiguar el contenido de los pensamientos. En el momento en que escribo estas líneas, el estado en que se encuentra la tecnología de la lectura electrónica remota de la mente es el siguiente. 1. Pueden sintonizar nuestro cerebro sin que tengamos conocimiento de ello. Cualquiera puede captar nuestras señales cerebrales sin que lo sepamos. 2. No es posible impedir la lectura de la mente. No podemos desconectar nuestro cerebro y este no posee ningún cortafuegos. La única manera que existe para bloquear la lectura de la propia mente es utilizar algo parecido a un codificador de las señales del cerebro, algo así como un bloqueador de teléfonos móviles. Existen informes que indican que por ejemplo Obama lleva siempre encima un aparato de estos. 3. Los pensamientos se pueden leer a distancia. Es más fácil, aunque no obligatorio, instalar una bobina receptora en el cráneo para captar las señales del cerebro. Un implante no es imprescindible, pero puede ser útil para seleccionar y amplificar las señales generadas por el cerebro. Las señales cerebrales se pueden captar desde una distancia de al menos varios kilómetros. 4. La descodificación del habla subvocal, es decir, las palabras que uno se dice a sí mismo sin llegar a pronunciarlas, es más sencilla, porque el discurso subvocal genera unas señales más claras y además el habla es un proceso lento comparado con la capacidad de las computadoras. 5. También es posible descodificar nuestros pensamientos más íntimos, pero aquí el margen de error es mayor y por lo tanto solo es posible dentro de ciertos límites. Se pueden descifrar algunas palabras, pero sin mucha precisión. Además, debido a la enorme capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar datos, es difícil averiguar el contexto apropiado al que se refieren estas palabras. 6. Estudios científicos recientes hacen mención de la reconstrucción de las imágenes captadas por nuestros ojos, pero no se ha podido confirmar. Uno de estos estudios demuestra que las señales cerebrales emitidas por un grupo de personas que están viendo la misma imagen muestran una gran semejanza, lo que indica que la reconstrucción de las imágenes captadas por el cerebro será posible en un futuro no muy lejano. Nota sobre la reconstrucción de imágenes a partir de las señales cerebrales. Las personas que han sido objeto de este tipo de ataques dicen que los agentes de los servicios secretos disponen de una tecnología que les permite ver a través de los ojos de su víctima. Mi experiencia personal es que cuando te conviertes en su objetivo, te encuentras rodeado por agentes, dispositivos de seguimiento y a veces hasta aviones que te observan las 24 horas del día. Una de las cosas que hacen es fijarse en lo que tú estás viendo con tus ojos, y te devuelven la información por medio de personas o acontecimientos idénticos recurrentes, mensajes de correo electrónico, ataques corporales, etc., con el fin de hacerte creer que pueden ver a través de tus ojos.
Yo desde luego creo que esto será posible en un futuro muy cercano, y quizá ya pueda hacerse, pero de momento no lo he sufrido, y he padecido muchas cosas. Control mental electrónico remoto, a distancia. El control remoto electrónico, a distancia, de la mente consiste en desencadenar la puesta en marcha de funciones cerebrales, lo que incluye la imposición de determinados pensamientos, a través del uso de transmisores controlados por computadoras y por programas informáticos. En el momento en que escribo este artículo, el estado en que se encuentra la tecnología del control electrónico remoto de la mente es el siguiente. 1. La víctima no tiene conocimiento de que alguien esté intentando controlar a distancia su mente. Cualquiera le puede enviar señales manipuladoras a nuestro cerebro sin que lo sepamos. Podemos sentir que estamos actuando de una manera extraña y preguntarnos ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O qué estoy haciendo aquí? 2. Es imposible impedir el control de nuestra mente. No podemos desconectar nuestro cerebro y no tiene ningún cortafuegos. 3. La mente puede ser controlada a distancia. Yo he sentido que otras personas controlaban mi mente cuando estaba fuera, lo que significa que es posible accionar el cerebro desde una distancia de al menos varios kilómetros. 4. Es posible hacer que uno oiga voces. El sonido del silencio, silent sound, la voz dirigida al cráneo, V2K voice to escucha, y la audición por microondas, microwave hearing, son las denominaciones que recibe la tecnología capaz de hacer que uno escuche sonidos e incluso voces, pero no a través de sus oídos. La mayoría de las armas de ultrasonido permiten apuntar con tanta precisión que solo la víctima escucha estas voces, mientras que las personas que la rodean no lo hacen. La mayor parte de esta tecnología tiene más de 25 años. 5. Es posible imponer pensamientos ajenos al cerebro de la víctima para hacer que piense en alguien o en algo y para hacer que haga cualquier cosa. Esta técnica mucho más avanzada y peligrosa, introduce por la fuerza pensamientos en el cerebro sin que la víctima sea capaz de reconocer el hecho de que esos pensamientos no son suyos. Podemos describirlo como un pensamiento que no debería estar ahí. Ejemplos. Entras en la cocina y cuando llegas notas algo raro porque no tenías nada que hacer allí, simplemente te levantaste y fuiste hacia la cocina. O bien, continuamente te viene a la cabeza un pensamiento que es simplemente el nombre de una persona conocida. O bien, te pones a cantar una canción cuando no hay ningún motivo para cantarla. 6. Es posible hacer que una persona sueñe con determinadas cosas. Los sueños inducidos son como los sueños normales, pero se distinguen de estos en que a menudo son muy raros, en ellos ocurren accidentes o muertes, y uno puede recordarlos casi con todo detalle cuando se despierta. 7. Es posible excitar sexualmente a cualquier persona. Se ha descubierto que determinadas regiones del cerebro se activan cuando uno tiene relaciones sexuales, y es posible activar estas regiones por medio de estímulos externos. Si eres un hombre, tendrás una erección. Esto también lo han demostrado estudios recientes. La mayor parte de los puntos anteriores, aunque no todos, también son descritos con detalle por muchas víctimas de acoso grupal u organizado, gang stalking, y de acoso electrónico o tortura electrónica, electronic harassment o electronic torture, que han publicado sus vivencias en Internet. En lo referente a la excitación sexual, si las víctimas son hombres también es posible provocar que la erección desaparezca en unos 15-30 segundos utilizando armas de energía dirigida, directed energy weapons o armas de energía dirigida. Protección frente a la lectura y al control mental electrónico remoto, a distancia. La protección frente a la lectura electrónica de la mente solo es posible utilizando un dispositivo emisor de interferencias que envíe señales aleatorias o que ofrezca protección avanzada. Si sospechamos que nos están leyendo a la mente, podemos empezar a pensar en cosas distintas de las que tenemos entre manos. Por ejemplo, cuando tecleemos una clave o un código PIN, pensemos en cifras y letras diferentes y aleatorias. No es fácil, pero se puede conseguir. También podemos intentar pensar en determinadas cosas para generar pensamientos que mantengan ocupados a nuestros atacantes. Brainwave Monitoring Device.
La protección frente al control electrónico de la mente es posible siendo muy conscientes de que esto pueden hacérnoslo a nosotros. Muchas personas escuchan a esa vocecita que desde el interior de sus cabezas les dice que hagan esto o lo otro. Pues bien, eso es algo que nunca deberemos hacer cuando tengamos la sospecha de que alguien está tratando de controlar nuestra mente. Nunca volvamos a escuchar a la vocecita que nos habla desde dentro de la cabeza. Tendremos que desarrollar una conciencia extra acerca de nuestros pensamientos. Cuando nos venga un pensamiento a la cabeza, preguntémonos si es normal tener este pensamiento. Si no lo es, simplemente desechémoslo y no volvamos a pensar en ello. A veces se utiliza el control electrónico de la mente para sincronizar acontecimientos. Por ejemplo, hacen que pienses en una persona X, y entonces hacen que la persona X te llame por teléfono. Esto puede resultar divertido la primera vez, pero si estas cosas ocurren continuamente, puedes terminar volviéndote loco. También pueden monitorizar a tu amigo en su casa y hacer que cuando tu amigo vaya al baño pienses en él y lo llames por teléfono. Imaginemos que esto pasa varias veces, entonces tu amigo empezará a pensar cosas raras de ti. Estos solo son algunos ejemplos de lo que son capaces de hacer. Para evitar que estos incidentes ocurran, tendremos que distribuir al azar el tiempo que empleamos en reaccionar a nuestros pensamientos, a los acontecimientos, y a veces no reaccionaremos en absoluto. A esto lo llamo yo cortar el bucle. Enlaces. 1. Frecuencias detectadas alcanzando a los individuos objetivo target individual y rastreadas hasta sus orígenes vídeos. Aplicaciones de la lectura y del control mental electrónico remoto, a distancia. Aparte de para muchas cosas buenas, esta tecnología también puede ser utilizada para lo peor. Estos son algunos ejemplos personales. 1. Conseguir que una persona tenga un comportamiento esquizofrénico. 2. Robar a través de la lectura de la mente números de cuentas bancarias, códigos PIN o ideas innovadoras. 3. Chantajear a una persona conociendo sus secretos gracias a la lectura de la mente. 4. Señalar a una persona como peligrosa a partir de algún pensamiento, que mucha gente tiene a veces. 5. Utilizar como espía a una persona elegida al azar, escuchando a través de sus oídos y viendo a través de sus ojos. 6. Crear terroristas metiéndoles en la mente ideas terroristas. 7. Torturar a una persona haciéndole ver que sus pensamientos ya no son privados. 8. Etc. Además, esta tecnología puede ser utilizada para controlar a grupos numerosos de personas. Por ejemplo, supongamos que queremos provocar una revolución en algún sitio, por ejemplo en los Estados Unidos. Entonces solo tenemos que transmitir las palabras presidente asesino hacia zonas específicas y disponer de varios cooperadores de organizaciones no gubernamentales que provoquen a las masas difundiendo públicamente lo mismo. A través de Google podemos encontrar más información sobre el arma psicotrónica de la voz de Dios o Voice of God Weapon. La policía del pensamiento, el espionaje, los animales y los seres humanos manipulados por control mental remoto, a distancia. La policía del pensamiento que George Orwell escribió en su novela 1984, publicada en 1949, se está convirtiendo en una realidad. Esta policía busca, localiza y asesina a aquellos miembros de la sociedad que podrían suponer una amenaza en potencia para la autoridad y el statu quo, aunque solo sea por su pensamiento. En el momento en que escribo estas líneas solo están vigilando de esta manera a un número limitado de personas, pero que sea aplicable a muchas, es solo una cuestión de tiempo y de desarrollo tecnológico. En 2002 se publicó un artículo que anunciaba que la NASA pretendía leer las mentes de los terroristas en los aeropuertos. Aunque la NASA dijo que solo se trataba de una idea surgida a raíz de la experimentación con la lectura de la mente humana, no es ni mucho menos una locura. En 2004, otros artículos dieron la noticia de que la NASA estaba desarrollando un sistema de lectura de la mente a partir de la descodificación de las palabras con que las personas se hablan a sí mismas en silencio, el habla subvocal o subvocal speech. En 2008 escribí el artículo El temor de los servicios secretos a que la verdad sea revelada.
Las palomas, sonidos de encendido y apagado y otros sonidos procedentes del exterior, cuervos, perros, gatos, máquinas eléctricas como las sierras, martilleos, motocicletas, toses, etc., son utilizados como complementos del acoso grupal y del acoso electrónico o tortura electrónica. En este artículo expliqué cómo las palomas, los cuervos, los perros o los gatos, son utilizados por los servicios secretos para asesinar a sus víctimas enloqueciéndolas. En muchas ocasiones me he percatado de lo siguiente. 1. Los pájaros pueden ser activados y desactivados, al instante, para que emitan sonidos, como por ejemplo el arrullo de los palomos y el grito de los cuervos que se activan y desactivan sincronizados con lo que yo estoy haciendo o pensando en ese momento. 2. Los pájaros como las palomas y los cuervos pueden ser controlados para hacerlos volar, produciendo sonidos por encima de mí, para que aterricen en mi jardín cuando entro en mi cocina y miro por la ventana, o para que se estrellen contra la ventana de mi cocina o contra la luna frontal de mi coche cuando estoy conduciendo. 3. Hay pájaros que vienen y caminan sobre el tejado de mi casa cada vez que tengo relaciones sexuales en la planta de arriba. 4. Hay gatos que caminan como si hubieran sido programados. 5. El ladrido de los perros y la huida de los patos pueden ser provocados no por control mental, sino apuntando estos animales con rayos láser, armas de energía dirigida. Ahora supongamos que no puedan ver a través de nuestros ojos, pero que sí puedan ver a través de los ojos de un gato, y que también puedan controlar la mente del gato, o de un pájaro. Entonces estamos frente a los espías perfectos. En la película Avatar, James Cameron, 2009, seres humanos reales utilizan sus cerebros para controlar a los animales y a unos androides llamados Navis. Se conectan a la mente de un dragón o de un Navi y toman el control de su cerebro, conexión cerebral, de modo que cuando piensan vuela a la izquierda, el dragón vuela hacia la izquierda. Cuando quieren hablar o caminar, hablan a través de la boca del androide y caminan con el cuerpo del androide. ¿Existirá ya la tecnología que permita al hombre controlar a un gato de esta manera? Se sabe que se han hecho experimentos en los que el pensamiento de levantar un brazo realmente puede controlar un brazo artificial protésico. Creo que la tecnología que haga posible que un hombre pueda controlar a un gato viendo lo que el animal ve a través de sus ojos, oyendo por sus oídos e incluso controlando su mente, será una realidad dentro de pocos años, si no lo es ya. Tengamos en cuenta que el control remoto de los pájaros es posible en la actualidad. Unos científicos chinos lo comunicaron en 2005 y en 2007, el artículo aparece más abajo. En 2007 demostraron que se pueden implantar microelectrodos en una paloma para conseguir que vuele en un sentido o en otro, luego probablemente haga más de una década que esto sea posible. Se puede controlar al animal con mucha precisión, por ejemplo, elaborando un mapa detallado de una parte de la ciudad y utilizando un ordenador para hacer que el pájaro sobrevuele las casas, aterrice en los jardines, etc. Colocándole una cámara conectada a la pantalla de un ordenador podremos hacer que vuele como si fuéramos nosotros los que volamos. Creo que también es posible en la actualidad utilizar electrodos que captan las señales de nuestro cerebro con el fin de controlar al pájaro, es decir, de ser el pájaro. Ataques con armas de energía dirigida, Directed Energy Weapons, armas de energía dirigida. Existen armas electrónicas que se utilizan, además de para hostigar mentalmente, para atacar al cuerpo humano de las víctimas seleccionadas como objetivos. Muchos de sus efectos parecen enfermedades comunes, lo cual no es ninguna coincidencia ya que estos ataques, a menudo horribles, son cuidadosamente diseñados para evitar cualquier sospecha y para que no dejen pruebas. La siguiente es una lista limitada de los efectos provocados por estas armas. Muchos de estos efectos se pueden conseguir de inmediato, en un segundo, como por ejemplo la tos repentina, el estornudo repentino, el dolor, etc. Los servicios secretos de nuestros países llevan más de una década utilizando estas armas. A menudo, personas inocentes elegidas prácticamente al azar, ciudadanos de a pie, niños incluidos, son el objeto de estos ataques y experimentos. Muchos no saben lo que les pasa y simplemente se desploman.
Hay víctimas por todo el mundo, pero la mayoría procede de países occidentales y con frecuencia se autodenominan individuos objetivo targeted individuals. Los derechos humanos y la lectura y el control mental electrónico remoto, a distancia. La lectura y el control mental son contrarios a la ley. También lo es el uso de armas de energía dirigida para atacar a la población civil e incluso a los niños. Algunos gobiernos podrán decir que esto no es verdad, pero mienten. Todo gobierno que dice reconocer los derechos humanos mientras que al mismo tiempo utiliza o permite la utilización de estas tecnologías contra personas inocentes o escogidas casi al azar, es una organización criminal, y los representantes de estas organizaciones, el presidente, el primer ministro, el secretario de defensa, los directores de los servicios secretos, etc., son criminales que deben ser encarcelados de por vida. La única forma de salvar el mundo es acabar con los servicios secretos nacionales. La infracción de las leyes y la violación de los derechos humanos de múltiples maneras horrorosas, se ha convertido en su estilo de vida. Ellos son los responsables de la mayoría de los problemas que hay en su vecindario, en su ciudad, en su país y en el mundo. Responsabilícenlos de lo que están haciendo. Hagan que den explicaciones detalladas, oblíguenlos a abrir las puertas de sus organizaciones para que se puedan llevar a cabo investigaciones profundas. Dejen de suministrarles dinero si no cooperan. Sustituyan inmediatamente a los directores y a los empleados por personas normales en primer lugar. Por favor, ayúdenos a difundir este mensaje o colaboren con las siguientes fundaciones.